Buen día. A nombre del Congreso del Estado de Sinaloa, agradecemos su presencia en este recinto y me permito presentar a las distinguidas autoridades e invitados que hoy nos acompañan. Se encuentra con nosotros la maestra Graciela Báez Ricardés, secretaria general de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Nos acompaña la diputada Cintia Valenzuela Langarica, integrante de la Junta de Coordinación Política en su calidad de coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa. El diputado Jesús Alfonso Ibarra Ramos, presidente de la Comisión de Hacienda Pública y Administración del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa. El ingeniero José Antonio Ríos Rojo, secretario general del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa. También agradecemos la asistencia de los estudiantes y su coordinador del programa de doctorado de Gobiernos Locales y Desarrollo Regional y de la maestría en Gestión y Política Pública y, por supuesto, la licenciatura en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Durán. Perdona, Universidad Autónoma de Occidente. Muchas gracias por su asistencia. A continuación, para que nos dirija unas palabras de bienvenida, se le cede el uso de la voz a la diputada Cintia Valenzuela Langarica, integrante de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa. Adelante. Muchísimas gracias. Con el permiso de todas y todos ustedes, darles la bienvenida a este recinto legislativo y especialmente a quien hoy nos acompaña, la maestra Gabriela Báez, secretaria general del Congreso de la Unión, y sobre todo saludar también a nuestro secretario recién cumpleañero, el ingeniero Ríos Rojo, y celebrar este encuentro que es propicio gracias por supuesto al esfuerzo de nuestro compañero Jesús Ibarra Ramos. Muchas gracias, amigo. Saludo también a mi compañera diputada Giovanna Morachis, a la exdiputada local Magali Insunza, qué gusto que estés con nosotros, amiga, y por supuesto a los papás de nuestro amigo Jesús Ibarra, a quien les pido un fuerte aplauso, por favor. Sin duda, la labor que realizamos las y los diputados en gran esencia es posible por el apoyo y el respaldo de nuestros asesores y asesoras legislativos. Sin el esfuerzo que ustedes realizan en este Congreso, con su consejo, siempre yendo un paso adelante en las cuestiones técnicas de investigación, el trabajo que hoy realizamos no sería posible. Por eso tenemos que velar por ese fortalecimiento, porque cuenten siempre con las herramientas necesarias para que puedan seguir apoyándonos y siendo ese gran respaldo para quienes desempeñamos la labor legislativa. Sin duda, este libro que hoy nos presentan a través del Congreso de la Unión, celebrar que estés hoy aquí, Gabriela, bienvenida nuevamente a tu casa, el Congreso del Estado de Sinaloa, esperando que este tipo de encuentros sean cada vez más frecuentes. El trabajo en equipo desde el Congreso del Estado con el Congreso de la Unión debe ser fundamental para poder seguir trabajando para el fortalecimiento jurídico, no solo de Sinaloa, sino de México. Saludarte y darte también el agradecimiento de que hoy estés aquí por parte del diputado Feliciano Castro Melendres, presidente de la Junta de Coordinación Política de este Congreso, así como del diputado Ricardo Madrid, presidente de la mesa directiva de esta 64 legislatura. Nuevamente reiterarles a todas y a todos el que siempre son bienvenidos a este recinto legislativo y nuevamente agradecer a quienes nos apoyan en el trabajo como asesores y asesoras legislativas en cada una de las fracciones parlamentarias y por supuesto también al Instituto de Investigaciones Parlamentarias de este Congreso del Estado. Sin más, nuevamente muy contenta de poder tener la oportunidad de darles el mensaje de bienvenida a este gran evento y nuevamente en espera de que sean cada vez más los encuentros y trabajos en equipo del Congreso del Estado y el Congreso de la Unión. Muchísimas gracias.
Agradecemos la participación de la diputada Cintia Valenzuela Langarica e iniciamos con la presentación de la semblanza de nuestro primer comentarista de la obra, el diputado Jesús Alfonso Ibarra Ramos, quien me permitiré a continuación dar una breve lectura a su semblanza curricular. Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con diplomado anticorrupción y diplomado Meeting the Challenge of Mexico Future por la Universidad de Harvard Kennedy. Maestría en Administración Pública y Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Y cuenta con diplomado en Marketing Político y Análisis Político por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Su actividad profesional y política la ha desarrollado de la siguiente manera: asesor del presidente municipal de Culiacán, diputado local de la 62ª legislatura, subdirector de enlace con entidades federativas de la Secretaría de Gobernación, director de promoción e inversión turística del CODECIN y actualmente es diputado local en la 64ª legislatura, ocupando la presidencia de la Comisión de Hacienda Pública y Administración del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa. Tiene el uso de la voz el diputado Jesús Alfonso Ibarra Ramos para que realice sus comentarios sobre el contenido del libro Cómo ser un asesor legislativo. Adelante. Gracias. Primero que nada, muy buenos días a todos. Secretaria Graciela Báez Cardes, bienvenida aquí al Congreso de Sinaloa. Gracias por tomarnos esta invitación y hacerla tuya para que podamos compartir aquí con todo este gran público que venimos a escuchar de esta gran obra de cómo ser un asesor legislativo. Secretario Ríos Rojo, un gusto. Felicidades y gracias por permitir a todo este grupo staff del Congreso para poder adquirir mejor conocimiento. Y de la misma manera, amiga y diputada Cintia, coordinadora del grupo parlamentario del PRI, siempre atendiendo a este tipo de reuniones, este tipo de eventos importantes que generan conocimiento. Como presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, pues lo he comprobado. Gracias, amiga de hace muchos años, diputada Giovanna Morachis. A todos los presentes, gracias por tomarse tiempo, porque lo más importante es el tiempo de ustedes. Y que vengan aquí a regalárnoslos, pues se los agradecemos mucho. Y no puedo dejar de lado a mis padres, que gracias por permitirme. Gracias. Por ser esos grandes asesores de vida, que creo que se viene a complementar con lo que vamos a hablar el día de hoy. El Congreso por sí es un espacio, es una institución compleja, donde las diversas opiniones generan una instabilidad. Y es necesario a veces configurar ese marco normativo en el cual se puede darle causa a esa pluralidad dinámica, ¿no? Es esa institución por antonomasia, ¿no? que siempre tiene sus complejidades porque hay opiniones que hay que encauzarlas en ideas y ideas que hay que transformarlas en leyes y esas leyes en acciones. Y en el ejercicio de la representación está la clave de la labor legislativa que muchos o casi la gran mayoría de los que están aquí hace posible. Y es precisamente aquí donde encaja este gran libro. Ahorita que amablemente leían la semblanza, a mí me hubiera gustado la primera vez que fui diputado haber podido leer un libro como este, porque creo que hubiera tenido mucho más rentabilidad y hubiera podido aportar un poquito más. Ahora que es la segunda vez, creo que pues ya vienes con algo de ventaja en el sentido de
que has participado, y entonces puedes avanzar y la curva de aprendizaje es más corta. Este libro se divide en 7 capítulos, en 7 puntos, muy digerible, la verdad. Es un excelente libro, una excelente obra que la Secretaría General ha conformado. Y el ancla viene primero haciendo en la introducción muy claro donde el área de las relaciones, de la historia de México, de cómo se ha venido llevando a cabo el tema de los congresos, hasta cómo buscan los congresos modernizarse. Pero para eso es importante y hacer un planteamiento de qué debe saber un asesor y qué debe saber hacer un asesor, que son cosas muy distintas. Y en la primera parte habla sobre el saber, sobre el poder y la política. Y en esa parte de la praxis de la política y cómo separar aquí el tema político del saber para poder hacer un planteamiento que genere una ley de calidad. Y entendiendo que pues a veces llegamos aquí los diputados y no tenemos la formación para algún tema económico, para algún tema que tenga que ver con lo social, independientemente del tema, no somos todólogos. Y aquí es donde cada uno de ustedes es la parte importante toral de poder decir, de saber decidir con prudencia, con cálculos generales, con conocimiento general y con las tendencias y la sabiduría que entre todos se va generando para poder tomar una decisión, y donde el saber qué decidir es la parte técnica donde cada uno de ustedes encaja. ¿Y cuál es el perfil idóneo de un asesor? Que tenga conocimientos generales, una formación académica, que genere un alto nivel de conocimiento para que podamos nosotros alcanzar el Congreso que queremos, que estamos buscando los políticos y las instituciones del siglo XXI. El punto número 2 habla sobre la profesionalización del cuerpo de los asesores, de los legisladores, y la modernización parlamentaria en México. ¿Cómo debemos lograrlo? Bueno, ¿cuál es el propósito de ser un asesor legislativo? ¿Por qué ser un asesor legislativo? ¿A qué aspira un asesor legislativo? Y aquí hace una pregunta, porque ¿dónde encuentras cómo ser un asesor legislativo? Y eso no existía. Entonces ellos se dieron a la tarea de poder hacer esta obra para poder encontrar una guía que te pueda llevar a hacer mejor tu trabajo. Y la definición que encontré, y si me permiten leerla, de asesor legislativo es un técnico o profesional especializado en asuntos parlamentarios y en ramas afines, cuya función es asesorar, aconsejar, opinar y analizar los casos que les son encomendados hasta que estos se encuentren en un estado de trámite o de resolución legislativa. Entonces, ¿qué es decir? Pues que conviertan en lo que ustedes saben hacer, en leyes. Y aquí habla de cómo se va generando esa expertise, experto en la materia, en qué tipo de materia, política, económica, el tema de ir construyendo, como lo hacen en otros países, en España, cómo vas construyendo un asesor, ellos le llaman letrado, ese letrado, ese perfil en el cual ellos tienen específicamente escuelas de gobierno, que se llama Escuela de Gobierno de las Cortes de Aragón, donde se forman. Ahorita estaba escuchando que vienen de doctorado de una institución. Es lo que tendríamos que dar, esas instituciones con los congresos, para que nosotros podamos darle un valor agregado a nuestras ideas y planteamientos desde lo que venimos arrastrando de lo político, desde la calle, para convertirlo en esas ideas con su conocimiento. ¿Y cuál es el reto? Pues que se uniformen, ¿no? Que se uniformen las capacidades de los asesores, de que podemos, de que mediante esquemas de profesionalización y alto nivel lo podamos lograr. Y lo más importante es que cada 3 años hay un cambio de legislatura y muchas de las caras que aquí vemos ya no están.
pero lo más importante es dónde queda ese conocimiento. Entonces, la autora Vienna Poser, en un libro que se llama An Innovation in Parliamentary Staff Training, comenta cómo podemos ir creando memoria institucional, que ese es un gran reto para este Congreso, cómo dejar ese conocimiento en las áreas que aquí a bien representan diversos funcionarios. En la 64 legislatura, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, de la Cámara de Diputados, era el diputado Mario Delgado. Si mal no recuerdo, la secretaria también estaba como secretaria general en ese entonces. Y se propuso el diputado impulsar un modelo de profesionalización que incluya formación de historia de México, historia universal, de administración, de política, de oratoria, de medios de comunicación. ¿Para qué? Para llegar a la modernidad, para llevar a un Congreso a lo que el Congreso que queremos, que quizá todavía no tenemos. ¿Y cuáles son esas habilidades del asesor? Bueno, pues hasta dónde juego, ¿no? Aquí, si le digo, el diputado me dijo que hiciera esto, pero hasta dónde puedo, hasta dónde no. Si le digo, se enoja o no se enoja. Si le doy mi opinión que yo creo me va a correr o no me va a correr. O sea, realmente lo más importante que mencionan más adelante en el punto 7, en las entrevistas, es esa confianza. Es esa confianza que se tiene que generar entre unos y otros para que las ideas y el conocimiento fluya sin temor. En el punto número 3 del libro, habla de qué debe saber un asesor. Pues los saberes generales, ¿no?, que hemos mencionado, de conocimiento general de la historia universal de México, de la independencia, de la reforma, de cómo viene la Revolución Mexicana hasta hoy. Entonces, para el tema del conocimiento general, pero en específico también los saberes específicos, y es muy claro ahí, o sea, cuál es el marco normativo que debe de conocer cada uno de los asesores para poder hacer un planteamiento, porque quiero comentarles que ahí mencionan que prácticamente según la encuesta nacional sobre cultura y práctica, el 60% de la gente no sabe o entiende cuáles son las funciones de un congreso o qué hacen en un congreso. Para mucha gente, pues todos somos del gobierno y no entienden, y creo que tenemos que transmitir, porque ahí está parte del quehacer de nosotros. Y algo más, todavía más, que debería de ponernos un foquito rojo a los que somos diputados, que el 47% no está de acuerdo con lo que hacen los diputados, según el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Entonces, ¿cómo vamos a ir cambiando y cómo los asesores influyen en ese perfil positivo o negativo de cada legislador, de cada grupo parlamentario, de cada comisión, de la Junta de Coordinación Política, del trabajo que está haciendo la mesa directiva, las áreas del Congreso, la vinculación, todo, para donde entra más adelante el juego de la comunicación política, que sin esa, pues todo lo que hagamos queda de lado, ¿no? Entonces, es parte de lo que hace, de lo que menciona de qué debe saber un asesor. En el punto número 4 del libro, ¿qué debe saber hacer un asesor? Pues lo que ustedes ya saben hacer. Ahí todos saben que tienen que hacer una iniciativa, cómo es la estructura, pero también hay que preguntarnos qué motiva a hacer esa iniciativa, y cuál es el talón de Aquiles de cuando vas a hacer una iniciativa, ¿no? Pues que prospere, ¿no?, que vaya al pleno y que se vote, y si es por unanimidad, pues mejor cabildero el asesor y el diputado. Pero aquí hay algo muy importante, es el rol que juega el diputado, que el diputado tiene que entender que es la parte, la pieza política, y el asesor legislativo es la pieza técnica. Y es donde el asesor es un filtro, es un sedazo, y ese sedazo que tiene que tener una buena relación con los demás secretarios, con los secretarios técnicos de las comisiones y con los asesores de los otros diputados, para que las iniciativas que tú vayas a proponer
a tu diputado, pues tengan una mejor posibilidad de avanzar. Y obviamente pues con quien tiene la mayoría en el Congreso, pues con el presidente de la Junta de Coordinación Política, buscar la manera de, y esa es una parte de qué debe saber hacer un asesor. Y qué no hacer, pues la verdad es no dejar la iniciativa a la suerte, ¿no? Nunca va a salir. Otro punto importante, ¿qué no hacer? Refritear la iniciativa. Una cosa es la armonización de una ley federal a una local, y otra cosa es agarrar la que hizo en la 53 legislatura un diputado, cambiarle el nombre, y a veces ni siquiera se les olvida y la presentan, ¿no? Entonces, eso no hay que hacerlo. Y por otro punto que tampoco, pues no hay que ir en contra de los principios del partido o del grupo parlamentario que te propuso, ¿no? Porque pues tampoco va a pasar. También menciona de cómo escribir un mensaje, ¿no? El discurso, pues el discurso tiene que ser político, parlamentario, pero también como a veces son medio aburridos, en el sentido del discurso y en el pleno es difícil a veces captar la atención, pues tiene que tener emotividad. Muchas gracias por estar aquí, diputado Zazueta. Tiene que tener emotividad, tiene que tener un discurso que pegue entre lo emocional y lo psicológico para que la gente lo pueda digerir y pueda sentirse parte de. Y esa es una gran parte, ese es el feeling, el sentimiento que le pueden dar ustedes como asesores. Pues el seguimiento de la agenda, ¿no? El paraguas. ¿Cuál es el paraguas? Pues la agenda legislativa, la agenda del grupo parlamentario, la agenda preside las comisiones, y algo importante, la coyuntura que esté viviendo el país. De ahí salen muchos temas. Ahí yo les comento a mis asesores de que de ahí agarren el Twitter. El Twitter es el que marca la postura mucho ahorita en temas que tienen que ver de noticias, de política pública, de conocimiento. Pues ahí están las tendencias, de ahí se jala y de ahí se puede realmente avanzar o presentar algo que vaya a generar pues ese posicionamiento del diputado. En general, un punto muy importante que los americanos que le llaman hacer papers, ¿no? Que es como te van rankeando como que tienes conocimiento. Entonces hay que generar conocimiento, publicaciones que son las que les dan el reconocimiento a quienes nos ayudan a cada vez ser mejores. En el punto 5, el asesor y el cuarto poder. Realmente es el tema de la comunicación política y el papel del poder legislativo. Hay que generar esos vínculos con quienes manejan la comunicación política, porque es un tema también de rendición de cuentas. Es un tema que tenemos que impulsar. Y para eso menciona hay varias escuelas, ¿no? La escuela estructurista, que es el tipo de calidad de información que le vas a dar a los medios para que la publiquen, el tema de la teoría de las comunicaciones, que es lo que vas a publicar y cómo te responden ellos. Y por último, una retroalimentación positiva o negativa de las cosas, del proceso que se esté viviendo. Esta herramienta la de comunicación política es para generar esa opinión pública. Todos deberíamos de tener algo de conocimiento de eso, porque es una parte toral en la carrera de un asesor y de un político. El mensaje tiene que ser claro, el mensaje es todo, y ahí lo explica muy bien el libro. O sea, es la clave de la comunicación política. Pero como les mencionaba, emotivo. ¿Y qué debe de tener? Pues la claridad, la información, o sea, ser contundente, y que tenga referencias, que tenga datos, que tenga algo importantísimo que mencionan. No podemos ser administradores de datos, tenemos que ser generadores de conocimiento, investigar. Y en esa investigación es donde le da riqueza a la información. Por algo importante que es el buen manejo de los medios de comunicación para y con quienes estamos en el Congreso, para la calidad de la información y dependiendo el perfil del legislador, porque
puntos positivos y tiene puntos negativos. Y también hay algo muy importante, pues cuando se vienen los momentos de crisis, si están preparados para atender esa crisis o no, cuál es el plan de acción, qué va a pasar cuando es el día cero, cuando ese legislador va y se presenta ante los medios y empieza a dar la cara, ¿no? Que es importante, y esa exposición ahora en las redes sociales, que es un tema exponencial, que nadie lo puede controlar y que es importante construir un mensaje distinto para cada una de las redes sociales y que ese trampolín que son las redes sociales, pues también pueden jugar para un lado o para el otro y lo importante es cómo vas a mandar la información, entre más corta, más clara, es mucho mejor. En el punto 6, que son las reflexiones finales, es lo que comenta muy claro ahí de decir, oye, pues una parte de la vida estudiantil, la teórica, la otra es en la labor, la praxis, lo empírico, la vida profesional, laboral, y algo que me gustó mucho, o sea, ni todos sabemos todo como para que un asesor se mortifique. ¿Sí? Se vale decir no sé, o sea, porque no somos todólogos. Esa es una parte importante y es mejor decir desde el principio no sé. Y la otra parte importante es, o sea, cómo vamos nosotros a ir adquiriendo conocimiento, porque siempre hay una primera vez. Llegas y bueno, pues empiezas a adquirir conocimiento y hay que agradecer a quien te da la oportunidad por primera vez para poder comenzar a generarlo. Lo que busca el libro, pues es, como les decía, es una guía. A mí me hubiera gustado mucho haberla tenido en la primera vez que fui. Como les decía, creo que hubiera avanzado mucho más. Y al final, el punto 7 termina con 2 entrevistas de grandes asesores que lo han hecho muy bien, que lo hacen en la Cámara de Diputados y que te dicen varias cosas. Primero, hay que ser prudente, ser objetivo, no quieras ser protagonista, dice. Establece límites que con el diputado, cómo vas a mejorar el producto para tener una mejor ley, cuál va a ser, vas a hacer asesoría política o trabajo político, vas a fungir como un asesor, un letrado, o vas a ser un secretario particular con funciones de asesor, o inclusive de otras diferentes actividades que en México existe que en otros lugares no existe. Entonces, piensen más allá, fuera de la caja. No pasa nada, si se equivocan, al fin y al cabo es una idea. Hay que ser técnico, jurídico, con intuición. Y el día a día de un asesor, así lo establece el libro, es leer y escribir, es generar conocimiento, ser perceptivo y sensible. Y a veces un nuevo asesor dice, quiere darle valor intelectual, o sea, a las cosas, ¿no? Pero también hay que ver todo el tema emocional, o sea, se mete también al tema de las emociones. Y por último, el servicio civil de carrera. Todo esto es para generar una profesionalización y en busca de un servicio civil de carrera que en Sinaloa no tenemos, que Sinaloa no tiene una ley de servicio civil de carrera, que sería muy interesante empezar a analizarla para poderle dar ese valor y para que no se vaya perdiendo ese conocimiento en cada una de las legislaturas. Muchos hubieran deseado tener bajo la manga este libro, y ahora que tenemos la oportunidad de tenerlo como material de trabajo y de consulta, creo, secretaria, que se considera un objetivo cumplido. Muchas gracias. Apreciamos la opinión del diputado Jesús Alfonso Ibarra Ramos.
Agradecemos la presencia también de la diputada Giovanna Morachis Paperini, presidenta de la Comisión de Ecología y Desarrollo, la presencia del diputado Marco Antonio Zazueta, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas, y se integra con nosotros el presidium el doctor Felipe César González Morga, director del Instituto de Investigaciones Parlamentarias de este Congreso del Estado de Sinaloa. Muchas gracias. A continuación, permítanme presentar la semblanza del ingeniero José Antonio Ríos Rojo. Él es ingeniero civil y cuenta con diplomado en análisis políticos, así como la especialidad en estudios electorales, la especialidad en reforma del Estado y la maestría en historia regional. De sus actividades se destaca que es docente, ha sido diputado federal y diputado local, además de candidato al Senado de la República y ha ocupado diversos cargos partidistas. Ha escrito varios libros en coautoría sobre temas electorales y es coautor del libro titulado Picachos, Camino a la Resistencia. A partir de octubre del año 2018 se desempeña como secretario general del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa. Se le cede el uso de la voz al ingeniero José Antonio Ríos Rojo para que realice sus comentarios sobre la obra que hoy se presenta. Adelante, ingeniero. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Voy a tratar de ser breve porque aquí lo importante es escuchar pues a la secretaria Graciela Báez. Creo que eso es lo importante. A finales del 87 nos reímos todos en el PMS cuando un partido, el PAR, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, nombraba a Cuauhtémoc Cárdenas como candidato a la presidencia de la República. ¿Qué tontera hizo ese partido? Decíamos todos, no nos va a servir para nada. 4 meses después, nosotros, el PMS, estábamos quitando a nuestro candidato a la presidencia, al ingeniero Eberto Castillo, y estábamos nombrando como nuestro candidato a Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Por qué pasaba todo eso? Pues por una sencilla razón. Los que estábamos en la dirección del PMS en Sinaloa éramos unos ignorantes de la historia de México. Desconocíamos la magnitud y la profundidad de los trabajos que había hecho como revolucionario, como gobernador y como presidente de la República, don Lázaro Cárdenas. Desconocíamos todo eso. Hacíamos política en la oscuridad. ¿Por qué menciono esto? Pues porque a mí me hubiera gustado tener una guía en el 97, no para ser asesor legislativo, sino que fui asesor de un rector, y no solo asesor, sino jefe de rectores. Y entonces dices tú, bueno, pues ahora, ¿dónde me enseñaron esto? ¿Cómo le voy a hacer? Etcétera, etcétera. Pues no hay absolutamente, no hay nada. Ustedes se podrán leer 1000 veces El Príncipe de Maquiavelo, pero pues no te da una guía de cómo moverte como asesor. El problema, el ser asesor es algo bastante difícil. En primer lugar, cuando un diputado llega aquí al Congreso, y no solo a este, sino también a la Cámara Federal y al Senado, pues se trae a la gente que le ayudó a repartir volantes, se trae al chofer, se trae a varios brigadistas, y resulta que lo que le damos nosotros para la asesoría, pues ya se fue ahí. Y resulta que va a tener como asesores, pues a quienes le ayudaron a repartir volantes en la campaña, ¿no? Y a lo mejor van a ser choferes, muy buenos choferes, a lo mejor van a ser muy buenos secretarios particulares, pero no van a ser asesores, no van a ser asesores. Y entonces un asesor debe de ser una persona, pues que sepa más que yo como diputado, porque si sabe menos que yo, pues ¿cómo me va a asesorar? ¿No? Y esos son casos, no son inventados, no voy a dar nombres, pero no es un invento de esto. Es decir, ¿dónde vamos a estudiar para ser asesor? Pues no, la UDO, que la UAS, no existe nada de eso.
Hay una serie de conocimientos que debe de tener un asesor y que uno lo va viendo cuando es diputado, que te encuentras a un Castillo Peraza, todo un filósofo, y que te quedas con la boca abierta cuando está hablando. O cuando te encuentras a un jurista como Horacio Labastida, rector de la Universidad de Puebla, y dices tú, Dios mío, ¿dónde han dado todo este tiempo? O te encuentras a un diputado como Andrés Enestrosa, un excelente escritor y orador, y dices tú, bueno, ¿dónde he estado todo este tiempo? Y entonces te estás dando cuenta como diputado, pues que no sabes historia, pues que no sabes sobre la Constitución, que no sabes sobre cuestiones básicas, pero te das cuenta que tu asesor menos tampoco sabe. Y entonces hay un conjunto de conocimientos básicos que todo asesor debe de tener. Todo asesor debe de saber, debe conocer la Constitución de Sinaloa, la ley orgánica, la de la República, debe de tener conocimientos de historia, debe tener conocimientos de geografía, pero aparte hoy con esto de las redes, pues un asesor que no te maneja bien la comunicación en las redes, pues tampoco te va a servir. ¿Por qué? Porque un diputado no solo viene al Congreso a legislar, un diputado también es un líder en su distrito, en una región, en un municipio, en un estado, y entonces el diputado necesita que lo que está haciendo aquí lo sepa toda la gente de todo este territorio. Y entonces tienes que tener un asesor bueno para la estadística, tienes que tener un asesor bueno en las comunicaciones, buenos en las redes, tienes que tener un asesor que siempre se esté estudiando, que siempre esté profesionalizándose, siempre. Y con una determinada cantidad de conocimientos mínimos que debe saber. Pero siempre debe estar así. Yo en una ocasión iba llegando a San Lázaro a finales del 88 y me pregunta un periodista, oiga, ¿qué opina de lo que hoy dijo Negroponte? Venga, Negroponte, ¿quién será ese? Dije, era el nombre del embajador de Estados Unidos en México. Había hecho unas declaraciones fuertísimas y entonces, ¿qué dije? Nunca más vuelvo a salir de la casa sin haber leído los periódicos, porque llegas al Congreso y te van a agarrar los periodistas y te van a hacer pedazos. Pues un asesor debe ser una persona que le debe de tener una síntesis informativa de los principales acontecimientos al diputado antes de que llegue aquí al Congreso. Debe de mandársela inmediatamente a su casa también, porque hoy ser diputado, ser senador, no solo es legislar. Con esto de que ya existe la reelección, el que quiere reelegirse, pues tiene que estarle dando vueltas y vueltas a su territorio y tiene que estarle informando a la gente. Y entonces ser asesor hoy es más complicado. No solo hay que hacer un asesor con conocimientos básicos, sino que hay que esforzarse en ser un profesional. ¿Dónde los asesores son más profesionales? Bueno, pues es obvio, pues en aquellos países que tienen más tiempo, que tienen más siglos con vida legislativa, ¿no? Pues en Inglaterra, obviamente, hay asesores de muy alto nivel. Y a eso tenemos nosotros, aquí en Sinaloa, aquí en este Congreso, nosotros tenemos que aspirar. A ver, todos los asesores que tenemos aquí en el Congreso saben hacer una iniciativa de ley. Pues yo digo que no, yo digo que sí tenemos muy buenos, pero no todos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese trabajo que debe de hacer el asesor se traslada a la Dirección de Asuntos Jurídicos. Y en asuntos jurídicos se congestiona el trabajo. Se va congestionando el trabajo. Lo mismo pasa también en la Dirección de Vinculación. Pues porque tenemos un diputado que quieren que le hagan un video de unas cosas que hizo, pues cuando la Dirección de Vinculación está para el trabajo de todo el Congreso, pero aparte de eso tiene que hacer el particular de cada uno de los diputados.
Y entonces se nos congestiona el trabajo. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque cuando llegó el diputado ya traía ciertos compromisos y no contrató asesores. Contrató quien le ayudara a cargar el maletín, quien le ayudara a manejar, quien le ayudara a otras cosas, pero no a ser un verdadero asesor. Creo que también hay fallas por parte nuestra aquí en el Congreso. Nosotros tenemos que crear una especie de diplomado con los conocimientos básicos que debe de tener un asesor. Eso hay que crearlo. Y por eso aquí tenemos al doctor Felipe González. Hay que ir pensando en eso, ¿no? O sea, ¿qué conocimientos? Los conocimientos que deben de impartirse aquí en el Congreso deben de ser en forma continua. No debe haber un solo mes en el que no se esté dando algún curso de algo, de oratoria también, de todo. Entonces, ser asesor, llegar a ser un profesional como lo es en España, con este concepto que le llaman a ellos los letrados, pues es algo que es una utopía, que hay que hacer un esfuerzo nosotros por alcanzarlo. Pero hay una pregunta básica que uno se hace cuando llega a un parlamento. De repente se encuentra uno con diputados de muy alto nivel académico, ¿no? Y se encuentra también con diputados con bajo nivel académico. Y ahí empieza uno con la confusión, bueno, pues, ¿qué es este congreso? Así son los congresos, etcétera, etcétera. Bueno, después de muchos meses reflexiona uno y dice, bueno, pues un congreso no es un centro de investigación. En un congreso no llegan los mejores académicos del país. En un congreso llegan los líderes políticos. Puede ser un líder político de los zapateros, de ejidatarios, etcétera, etcétera. O sea, es una caja de resonancia que refleja la sociedad que tenemos. Y por eso muchas veces, pues la prensa se va grande, tratando de maximizar fallas que se tienen. No, fíjate cómo pronunció el diputado el verbo aigar, que no existe, pues, pero aigar, ¿no? Bueno, pues es que no es un centro de investigación, ¿no? O sea, es un reflejo de lo que tenemos en la sociedad, y cuando nosotros tengamos una sociedad con un mayor nivel académico, pues vamos a tener también un Congreso con un mayor nivel académico. Y esto es válido también para los gobernantes, ¿no? Los últimos gobernantes que yo he observado en Alemania, pues, no, que Angela Merkel, no, pues tiene un doctorado en física, no, pues es Alemania, ¿no? O sea, así es, ¿no? Oye, es que Evo Morales en Bolivia, fíjate que no tiene maestría. Bueno, pues estamos hablando de Bolivia, o sea, no pidas mucho, estamos hablando de Bolivia, ¿no? Y también así es en los congresos. Los congresos, este Congreso de Sinaloa es un reflejo de la sociedad que tenemos en Sinaloa, que tiene muchos aciertos, pero que también tiene cosas reprobables, ¿no? Yo dejaría aquí mi intervención, pues para cederle la palabra a quien hemos venido a escuchar. Muchísimas gracias. Apreciamos la opinión vertida por el ingeniero Ríos Rojo y continuamos con la maestra Graciela Báez Ricardés, secretaria general de la Honorable Cámara de Diputados. La maestra Graciela Báez es originaria de la Ciudad de México, estudió la licenciatura en Economía en el ITAM, se tituló con la tesis que ganó el segundo lugar del Concurso Nacional de Investigadores de la Secretaría del Trabajo y la Previsión Social en 1999. Antes de terminar la licenciatura, realizó el servicio social y prácticas profesionales en Bancomext, donde laboró por cerca de 10 años
en Holanda y Bélgica como consejera comercial. En enero de 2006 fue asesora del secretario de Finanzas, licenciado Mario Delgado. Posteriormente ocupó la Secretaría de Fomento Turístico del Estado de Guerrero y la Agencia Norteamericana de Relaciones Públicas, Mercury Public. La invitó como directora general para México en febrero de 2015. Dado su perfil de promoción internacional, en mayo de 2018 llega a Fondo Mixto de Promoción Turística como directora general. Fue votada en el Pleno de la Honorable Cámara de Diputados como secretaria general en noviembre de 2018, cargo que ejerce a la fecha y desde donde ha promovido la profesionalización de los funcionarios de la Cámara, así como el acercamiento institucional a la ciudadanía a través de la creación del portal ciudadano y del espacio cultural San Lázaro. Se le cede el uso de la voz a la maestra Graciela Báez Ricardés para que nos ilustre sobre el contenido del libro Cómo ser un asesor legislativo. Adelante. Pues muchas gracias, primero que nada, a Jesús, el diputado Jesús Ibarra, gracias por la invitación. Igualmente al secretario general, José Antonio, muchas gracias, Ríos, por la invitación. Muchas gracias a ustedes por estar aquí, gracias por su tiempo. La verdad es que estoy muy emocionada. En efecto, nací en la Ciudad de México, pero la verdad es que soy de sangre tamaulipeca. Varios años viví allá, por ello me considero tamaulipeca, me considero del norte y me encanta cada vez que tengo la oportunidad de salir a provincia, como el día de hoy, estar aquí con ustedes. Anoche fui a cenar unos tacos deliciosos con Jesús. Es una maravilla estar fuera de la Ciudad de México y sobre todo aprovechar la oportunidad que hoy me brindan con esta invitación para venir a platicarles y pues bueno, la verdad es que Jesús ha hecho una magnífica reseña del libro y el ingeniero pues también nos ha hecho una reseña pues de lo que es el poder legislativo y de los asesores, de la importancia de los asesores. Así que yo quisiera brevemente, para que ya no se me duerman, ¿no? Y decir que además también muchas gracias que nos acompañan algunos estudiantes, entiendo, de doctores en Derecho y asesores. Muchas gracias por estar aquí hoy. Me gustaría que se queden con dos mensajes, básicamente. ¿Cómo mejorar el desempeño de un congreso? ¿El Congreso Federal o un Congreso local? ¿Qué podemos hacer para mejorar el desempeño de un congreso? Eso por un lado. Y por el otro, ¿cuál es la importancia clave de un asesor? ¿No? ¿Por qué es importante esta figura? Bueno, empezaré por la segunda. Y voy a hacer una reseña breve, ¿no? de la historia de los congresos, ¿no? En el Congreso de México, la Cámara de Diputados, nace el mismo día que nace el México independiente, ¿no? En 1821. En aquel entonces nuestro país estaba lejos de industrializarse. Sin embargo, pues bueno, ya el proceso de industrialización de la Revolución Industrial ya había empezado, ¿no? Incluso se estaba consolidando ya en Europa y en los Estados Unidos. ¿Todo esto por qué lo digo? Bueno, porque cuando nace nuestro Congreso, ¿y quiénes son los primeros diputados? Pues básicamente es la gente privilegiada, ¿no? Que son todas aquellas personas que tenían este nivel del que ya nos comentaba el ingeniero, un nivel académico, un nivel de poder económico, ¿no? Que les permitía ser parte de la élite y por lo tanto acceder a estos puestos de poder como era ser diputado, ¿no? Y digamos, pues bueno, llegaron por esa razón, porque pues se estaba constituyendo y quiénes eran, pues los que estaban más educados llegaban, ¿no? Bueno, esto ha ido cambiando con la apertura democrática, ha ido cambiando y han ido llegando, lo cual es positivo para nuestra democracia, es positivo para el país, han ido llegando otras fuerzas. ¿Por qué? Porque los legisladores… ¿Quiénes son los legisladores? Son líderes políticos, como bien lo dijo el ingeniero. Los legisladores no deben de ser especialistas en nada, deben de ser solamente especialistas en la problemática de la población a quien representan, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que requieren del apoyo de un asesor o de varios asesores incluso, ¿no? Entonces, ¿por qué mencionaba yo el tema de la revolución industrial? Porque a partir de la revolución industrial se han creado una serie de productos y servicios, ¿no? Y ahora de la revolución tecnológica, y todo se ha venido, pues se ha hecho más compleja la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces, se ha ido especializando el conocimiento de tal forma que es imposible ahora tener un Leonardo da Vinci, ¿no? Como en el Renacimiento. Es imposible, ¿por qué?
Pues porque no se puede tener todos los conocimientos, se ha especializado muchísimo. Entonces, precisamente por eso es la importancia de los asesores legislativos, es que no tanto que sean expertos en ciertos temas, porque sería imposible que un diputado tuviera expertos en todos los temas, ¿no? Pero lo que se requiere es que tengan el criterio para identificar aquella información que es relevante, identificar a aquellas personas que conocen ciertos temas para poder obtener una nota informativa o redactar una nota informativa o tener los contactos para entonces proveer la información a los legisladores para que tomen las decisiones, ¿no? Entonces, se ha venido complejizando nuestra sociedad. Cada vez se requiere de conocimientos particulares, específicos, ¿no? Y pues por ello es que cada vez los legisladores necesitan apoyo técnico, sobre todo especializado, pero también imparcial, objetivo y técnicamente impecable. Esa es la clave, la importancia de los asesores legislativos. Y pues, ¿qué creen? Les tengo una mala noticia. Tienen que leer y tienen que estudiar mucho. Y no nada más ahorita, siempre. Es una capacitación continua. ¿Cómo diría yo? Pues la curiosidad intelectual es algo que debemos desear, ¿no? No es algo deseable, es algo que debemos desear todo el tiempo, ¿no? No creamos, sobre todo los jóvenes, ¿no?, que todo nos lo va a resolver Google o ahora el chat de inteligencia artificial, que ya está demostrado que tiene un sesgo, ¿no? Porque unas cosas sí las responde, pero para otras como que no tiene mucha información, ¿no? Entonces, no. La respuesta no está en Google y en el chat de inteligencia artificial. La respuesta está en la cabeza de cada uno de nosotros y en el empeño que pongamos en el estudio y en el trabajo que hagamos. Y como bien mencionaba el diputado Jesús Ibarra, estos asesores, ¿qué es lo que generan? Memoria institucional. Desde luego, si continúan trabajando en el Congreso, ¿no? Posible que salten a otras áreas públicas, ¿no? Pero ellos son precisamente, y junto con los funcionarios públicos de los diferentes congresos, los que van a generar memoria institucional para evitar lo que precisamente se mencionaba, el reciclado de iniciativas, ¿no?, que se utiliza mucho. Pero también, ¿por qué se utiliza este reciclado de iniciativas? Porque muy seguido olvidamos que un congreso no se dedica solamente a legislar. Una de las facultades principales que tienen los congresos es la de control, es decir, la de revisar en qué se está gastando el dinero el Ejecutivo, en qué y cómo se está gastando el dinero del Ejecutivo. Entonces, yo los invito a que analicen ese tema, agarren un tema, vean cómo se ha gastado, cómo se ha ido evolucionando, en vez de estar inventando a ver qué legislamos, ¿no? Porque la verdad es que sí tenemos un problema de sobrelegislación en México, porque olvidamos esa facultad tan importante de control. Hay una lógica, ¿no? Es un sistema presidencialista, si el Congreso, ya sea local o estatal, la mayoría es del mismo partido de quien gobierna en el Ejecutivo, pues dice, no, ¿para qué me meto en problemas? Mejor no. Pero no se trata de meterse en problemas, se trata de analizar, de estudiar, de acompañar al Ejecutivo incluso, ¿no? No se trata de generar como pleitos, sino más bien acompañar, decir, oye, mira, vi esto, tal vez se podría hacer de esta otra forma, ¿no? No se necesita por confrontación necesariamente, ¿no? Pero no olvidemos esa facultad muy importante del Congreso, que es la de control, revisar cómo se gasta el Ejecutivo los recursos. Y bueno, también decirles que, como también se mencionó aquí, con la elección, ahora con la reelección que es posible, pues seguramente los diputados, las diputadas, los senadores igualmente, locales, federales, los diputados, van a irse profesionalizando también, ¿no? Se va a volver una profesión, ya en cierta forma lo era. Hay algunos perfiles que, pues bueno, antes de que era posible la reelección, dejaban un tiempo sin ser legisladores y luego se volvían a entrar a alguna elección, ¿no? Como es el caso del diputado Fernández Noroña, que él sobre todo tiene una experiencia como legislador. Pero ahora que ya es posible la reelección, se va a ir especializando los senadores, los diputados, y por lo tanto van a exigir que los asesores tengan un mayor conocimiento, un mayor dominio, sobre todo de esta parte de hacer iniciativas, ¿no? De poder manejar bien las redes sociales o los medios de comunicación y de tener criterio. ¿Y qué hace falta para tener criterio?
conocer de historia. Historia de México, historia universal, cultura en general. ¿Por dónde empezar? Por los clásicos. Yo les diría, empiecen por los clásicos. Y lean el libro, ahí vienen varias referencias de qué es lo importante leer. Desde luego, filosofía e historia. La filosofía no es tan difícil como ustedes creen, y además les va a dar una base como muy sólida para todo lo que ustedes quieran escribir o para todo proyecto que quieran ustedes pues desarrollar, ¿no? Y bueno, respecto de la segunda idea que les quiero dejar, ¿cómo mejorar el desempeño de un congreso? Pues bueno, es a través de bueno, desde mi visión muy particular, desde lo que me toca hacer a mí en la Cámara de Diputados, que soy funcionario público, encabezo los funcionarios públicos de la Cámara de Diputados, pues lo que me toca es precisamente invertir en la profesionalización de los funcionarios públicos y de los asesores. Respecto a los asesores, pues bueno, hemos venido precisamente, esta es la segunda edición del libro de cómo ser un asesor legislativo. Ya hicimos el curso, que lo hicimos el periodo pasado, de septiembre a diciembre, hicimos el curso. La verdad es que nos fue muy bien porque lo hicimos también online, entonces varios compañeros de congresos locales se inscribieron al curso online y la intención es esa. O sea, estamos convencidos que la profesionalización, la formación de cuadros políticos, de cuadros técnicos en los congresos nos va a ayudar a tener congresos más eficientes, nos va a ayudar a la productividad legislativa. Es decir, que por cada iniciativa que se aprueben, pues por cada iniciativa que se presente, pues que se aprueben, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita en la Cámara de Diputados tenemos, me parece que alrededor de 1,600 iniciativas que están atoradas, ¿no? Ya sean comisiones o minutas que llegaron del Senado y que no se han aprobado en diputados. Y en el Senado igualmente, tienen minutas que llegaron de diputados y que no se han aprobado. Y entonces están ahí, ¿no? Entonces, ¿de qué sirvió tanto trabajo? ¿De qué sirvió tanto esfuerzo si se atoraron por alguna razón? De hecho, justo el día de ayer estuvimos en una reunión en el Senado para ver qué podemos hacer para agilizar ese trámite. Y la verdad de las cosas es que lamentablemente solamente vamos a poder retomar 10% de esas iniciativas. El otro 90% se van a perder, ¿no? Pero también, ¿por qué? Volviendo al punto que había comentado, porque estamos sobrelegislando, ¿no? Si nos dedicáramos un poquito más a la actividad de control, ver qué se está haciendo con los recursos públicos, cómo se están ejerciendo. Y no se trata de buscarle, otra vez, confrontar, ¿no? Se trata pues de conocer mejor las entrañas mismas del gobierno federal, que para eso está el poder legislativo, ¿no? Y pues bueno, profesionalizar, eso es una de las maneras de cómo mejorar el desempeño de un congreso, pero también, desde mi punto de vista, no necesariamente el desempeño, pero sí la percepción de un congreso es a través de acercarse institucionalmente a la ciudadanía. Porque desde luego cada diputado, pues bueno, tiene su relación con su distrito, ¿no? Con sus votantes, y cada diputado o diputada sabrá mejor cómo llevar esa relación. Sin embargo, pues sí hace falta una comunicación institucional. Para el caso de la Cámara de Diputados federal, desde luego está el área de comunicación social, pero ellos sobre todo se dedican a comunicar lo que sucede en el Pleno, ¿no? Es decir, lo que se está votando, la coyuntura del momento, ¿no? Lo que se está votando. Y además los medios de comunicación, pues también siempre retoman las notas, por lo general negativas, ¿verdad? Pero bueno, así es en todos los congresos del mundo, en todo el mundo, ¿no? Y pues ya saben cómo funciona. Lo que no es malo, pues no es noticia, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer los congresos es como, de alguna forma, como combatir esas notas negativas, comunicando cosas positivas que también pasan en los parlamentos, ¿no? Y es a través de acercarnos a la ciudadanía, explicarles la importancia de un congreso. ¿Cuál es la importancia de un congreso? Bueno, pues una Cámara de Diputados es uno de los pilares fundamentales de la República y es la encarnación misma de la democracia. Este poder, y solo este de los tres, es el único que es horizontal, no es jerárquico, ¿no? El presidente o el gobernador sale en la mañana, da una línea y todos los funcionarios se apegan a esa línea. Aquí es horizontal. Ningún diputado ni diputada es jefe de ningún otro. Por supuesto, está el líder de la fracción, está el presidente de la mesa directiva, aún así son pares, todos son pares, ¿no? ¿Por qué? Porque fueron electos por el pueblo, todos son pares, fueron electos por el pueblo. Entonces, aquí y solo aquí está representada la pluralidad política y cultural, en este caso de Sinaloa y en el caso del Congreso Federal, del país, ¿no? Entonces, esa es la importancia
de esta institución, que es el único lugar donde se expresa la pluralidad política y cultural del país, ¿no? Porque en el Ejecutivo pues es solamente pues, el partido que haya ganado es quien está ejerciendo el poder, ¿no? Pero aquí tienen voz todas las minorías, tienen voz, pues bueno, todas las diferentes fracciones políticas, las minorías políticas o las minorías igualmente, ya sea de género o de las culturas originarias, ¿no? Ahora también tenemos, en la Cámara tenemos diputados migrantes, en la Cámara Federal, ¿no? Entonces, esa es la importancia del poder. Entonces, y por eso también es importante comunicarlo. Es un concepto como bastante complejo, ¿no? Pero hay que comunicarse, hay que acercarse a la ciudadanía de manera institucional para comunicar esa importancia, porque pues sí, pues no es tan fácil. Generalmente la gente se queda con la mala nota que vio en las noticias, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para eso? Pues lo que hicimos fue crear el portal ciudadano, que los invito a que lo visiten. Ahí se explica la historia de la Cámara de Diputados, que se remonta desde luego al Senado romano. Se explica también la importancia y los espacios del recinto de San Lázaro, que es patrimonio artístico de la nación, que fue diseñado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, el mismo que hizo el Museo Nacional de Antropología, que hizo la Basílica de Guadalupe, que hizo también el Estadio Azteca, ¿no? Esa es la importancia también artística del patrimonio que tenemos ahí en San Lázaro. Y además tenemos pues publicaciones que están escritas en un lenguaje sencillo y ameno para la ciudadanía en general, ¿no? Entonces es importante hacer ese esfuerzo para acercarnos a la ciudadanía de manera institucional. Pues bueno, finalmente les diría yo una frase de Theodore Roosevelt que dice: toda democracia debe progresar o dejará de ser, o toda grande democracia debe progresar o dejará de ser o grande o democracia. Y estamos convencidos de que la manera que tenemos de progresar es a través de la profesionalización de los cuadros de la Cámara y de la cercanía institucional a la ciudadanía. Muchas gracias otra vez a todos. Resaltamos la amplia disertación de la maestra Graciela Báez Ricardés e iniciamos con una sesión de preguntas y respuestas. Le pedimos a los asistentes que deseen hacer algún comentario o alguna pregunta, favor de al participar, mencionar su nombre y ser muy preciso sobre el contenido de su pregunta o, en su caso, algún comentario. Pueden levantar la mano y les pueden acercar algún micrófono, nuestros compañeros. Muy bien. Pues no habiendo ningún comentario al respecto o alguna pregunta, procedemos a… Adelante. Bueno. Maestra, gracias por la invitación, ¿no? De hecho, soy parte de un equipo de asesores. Yo trabajo para el diputado Marco Antonio Zazueta, ¿no? Incluso nos da gusto estar presente a nosotros porque en la cuestión de la inclusión de la discapacidad, bueno, no por hablar mal de nadie, ¿no? En general, no he visto muchos diputados que incluyan gente como nosotros, pues incluso aquí mis compañeros también venimos apoyando al diputado, mire. Es un gusto enorme estar presentes, ¿no? En estos temas porque para nosotros nos abren caminos porque nos dan la oportunidad. Incluso yo me accidenté, todos tenemos una historia que contar, ¿no? Mis compañeros también aquí tuvieron un accidente de diferente manera, ¿no? Pero para nosotros es importante que nos incluyan porque tenemos mucho que decir en la cuestión de la discapacidad, que todavía es algo que todavía falta por hacer. Está muy golpeada el área. La verdad, yo era una persona hace 7 años con vida normal. Tuve un accidente por una imprudencia de otra persona que desgraciadamente me ocasionó una lesión medular de por vida. Era trabajador activo también, incluso trabajaba en el ISSSTE, en la unidad jurídica, soy parte como abogado también. E inclusive terminé la licenciatura en enfermería, tengo 2 carreras, ¿no?
Y sí he notado pues que últimamente sí han poco a poco metido la cuestión de los apoyos, que gracias a Dios sí ha sido un avance. No ha sido rotundo, pero sí ha sido un avance muy importante para nosotros, porque eso poco que se ha hecho ha ido abriendo camino para nosotros también, y la oportunidad que nos da también, por ejemplo, aquí el diputado Marco Antonio, de incluirnos, que es una de las cosas muy importantes que nos hace que abramos el camino para la gente como la discapacidad, ¿no? Y que seamos, vengamos aquí inclusive a dar nuestra opinión, porque también serviría como base importante que nosotros hablemos, ¿no? Porque así como yo era una persona normal como ustedes, adquirí esta lesión medular de por vida, y créanme que sí ha sido un poco, he visto que no ha sido un apoyo como debe de ser, ¿no? Pero hemos tenido la oportunidad ahora con el diputado de estar aquí, y qué bueno que nos escuchen, ¿no? Porque sí sería importante que vayan incluyendo mucho eso, porque pueden ustedes también estar en esta posición. Le agradezco, la verdad, qué bueno que fuimos invitados como asesores. Tenemos mucho que decir también nosotros, y lo importante es que, pues miren, aprendemos todos de unos a otros. Gracias. Sí, igual, no sé si de una vez puedo comentar sobre… no, pues al contrario, muchas gracias por su tiempo, por acompañarnos hoy, y aprovecho para comentar que precisamente una de las minorías que han sido incluidas son diputados que tienen alguna discapacidad, ¿no? Me parece que tenemos 10 diputados y diputadas ahorita en la Cámara que tienen algún tipo de discapacidad, y precisamente eso nos ayudó, o ellos han impulsado a que la Cámara de Diputados, la infraestructura en sí misma, sea incluyente, ¿no? Entonces, con todas las remodelaciones que estuvimos haciendo recientemente, parte de lo que hicimos fue que hubiera accesos a todas las partes donde no había accesos. Ya había bastante avance, pero la verdad es que faltaban por ahí algunos detallitos, y ya hay acceso a todas las personas que están en silla de ruedas o que son débiles visuales. Ya se pusieron como todas estos, no recuerdo cómo se llaman, pero bueno, son como que las puedes sentir cuando pisas, ¿no? Se pusieron rampas y también algunos elevadores, porque, pues bueno, ha habido algunos, ustedes saben que el edificio ya tiene más de 40 años, ¿no? Entonces lo tuvimos que renivelar. Entonces, ahí se hicieron como unos escalones que antes no estaban, entonces ahí pusimos unos elevadores para las sillas de ruedas, ¿no? Y tenemos también personal que tiene ciertas discapacidades, pues bueno, están trabajando ahí con nosotros, y estamos abiertos a recibirlos, ¿no? Pero sí, definitivamente es algo que hace falta todavía mucho esfuerzo. Recientemente el Partido del Trabajo, y encabezado fue una iniciativa del diputado Reginaldo Sandoval, donó 500 sillas de ruedas a 500 personas de todo el país, ¿no? Y hizo un evento ahí en la Cámara de Diputados que salió muy bien, ¿no? Entonces el PT le está poniendo como mucha atención a ese tema, y sí, definitivamente, completamente de acuerdo con usted. La verdad es que hace falta muchos detalles en este país para que las personas que sufren alguna discapacidad puedan tener una vida más fácil, más digna, porque pues en efecto eso nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Gracias. Muchas gracias. Adelante. Muy buenas tardes, mi nombre es Ricardo Carrillo Damasco, soy licenciado en Derecho y trabajo aquí en el Honorable Congreso del Estado. En primer lugar, pues yo a nivel personal agradezco mucho que usted como Secretaria General de la Cámara de Diputados se haya dado a la tarea pues, de traernos esta publicación que mucho nos ha de servir para nuestro desarrollo profesional y en nuestra actividad aquí en el Congreso. Yo recibo con mucho beneplácito esta publicación porque en la vida política de México a través de los años, pues la historia nos refleja la importancia que han tenido cada uno de los congresos constituyentes en las diferentes etapas de México y cómo la actividad política
y el bagaje profesional, el bagaje histórico y la experiencia política de todos los legisladores han venido a robustecer y han dejado plasmados en las mismas constituciones pues todo lo que ellos han tenido que aportar al pueblo de México. Ahorita yo considero que cada una de las fuerzas políticas que hay aquí en Sinaloa o en México, pues deben filtrar un poco más la inclusión, sobre todo en las candidaturas a diferentes puestos de elección popular, para que los aspirantes a diputados, a senadores, a gobernadores, a regidores o alcaldes o alcaldías tengan más que aportarle al pueblo, que su trabajo sea más profesional. Tengo entendido ahorita, de lo que yo sé, que por ejemplo en Morena se instrumentó un curso de formación política para que en las convocatorias que se emitan a nivel del partido se establezca como requisito básico que si no se toma ese curso de formación política básica primero y luego un curso de formación para aspirantes a candidaturas, pues simplemente no van a poder ser candidatos. Y esto es un reflejo de que las fuerzas políticas, si se lo proponen, deben profesionalizar más cada día la actividad parlamentaria. En este caso, yo quisiera comentarle o preguntarle si el comité, si se hizo una especie de comité editorial o qué comisión se hizo para determinar los temas que se incluirían en esta publicación. Muchas gracias. Sí, así es. Bueno, entiendo, la verdad es que no estoy involucrada, pero he escuchado que Morena, el partido Morena hizo ese esfuerzo y me parece que es el lugar ideal donde se tiene que hacer ese esfuerzo, tiene que ser en los partidos políticos, ¿no? Porque de otra manera, pues estarías como vulnerando los derechos políticos de los ciudadanos para acceder a una diputación o a una senaduría, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, celebro esa iniciativa y la verdad es que los temas, o sea, ¿de dónde surgió la idea de este libro? ¿Cómo fue que hicimos este libro? Pues como les decía, uno de los temas que me preocupa y que me ocupa ha sido la profesionalización de los funcionarios públicos, que eso lo hemos hecho a través del servicio de carrera, que es algo que está en la ley, ¿no? Pero atañe a los funcionarios públicos propiamente, ¿no? Y los asesores, pues me parecía que era un área que estaba como un poco abandonada porque pues como cambian a cada rato, ¿no? Cada que llegan diputados nuevos, llegan asesores nuevos, pues no está atendida por el servicio de carrera porque no son funcionarios, son contratos de honorarios. Y llegó a mis manos, hace 4 años, cuando llegué al Congreso, un libro que escribió un parlamentario inglés que se llama How to be a Parliamentary Researcher, que bueno, ese es más un investigador parlamentario, pero se parece bastante a un asesor. Entonces, cuando llegó ese libro dije, bueno, pues creo que tendríamos que hacer, no la traducción, sino tendríamos que hacer lo mismo, pero para el Congreso de México, bueno, para la Cámara de Diputados, y después enviarla a todos los congresos estatales, porque estoy segura que les va a servir. Entonces, la verdad es que ese libro fue nuestra guía, de alguna forma, y la idea la reboté con funcionarios públicos y con asesores que tienen experiencia en la Cámara de Diputados, y digamos, hicimos como un grupo, y con ese grupo fue que pues decidimos los temas y la obra, pues bueno, se publicó y se imprimió en talleres gráficos de la Cámara de Diputados. Muchas gracias. ¿Alguien más desea participar? Adelante. Buenas tardes. Muchas gracias por su presencia en este evento que está diseñado para el personal que hace labores de asesoría en el Congreso. Y la verdad que es un tema muy interesante, de mucho relieve, porque se supone que el trabajo del asesor es el de correr la pluma antes de las intervenciones del parlamentario. En mi caso particular, yo tengo alrededor de 12 años en idas y venidas al Congreso como asesor, pero también me tocó ser diputado en la 56 legislatura.
Y ahí nos ha tocado ver la evolución que ha tenido el Congreso, por lo menos en los últimos 25, 30 años. Y ciertamente se han observado algunos avances, entre ellos la búsqueda de la profesionalización de los asesores. Pero ahorita se tocaba un tema que realmente es muy importante, o sea, el tema de la estabilidad de la figura del asesor. Esa sería una. La otra sería la formación del asesor, porque el asesor no tiene, mucha gente cree que para ser asesor en el Congreso se requiere ser licenciado en Derecho, tener un doctorado en Derecho. No, no, el asesor es un híbrido y es un mundo de conocimiento el que se requiere para hacer el trabajo parlamentario. Ya se mencionaba ahorita, desde temas educativos, de protección civil, la cuenta pública, las auditorías, el presupuesto, en fin, o sea, todo el acontecer de la vida nacional, del Estado y de los municipios, está aquí presente. Entonces es imposible, es literalmente imposible que un solo asesor o que el asesor pueda sacar adelante todo este cúmulo de actividades que se desarrollan al seno de la sociedad, tanto de la sociedad política como de la sociedad civil, porque también se entreveran una serie de intereses que están reflejados justamente en los programas de los grupos parlamentarios. Entonces, no es un asunto menor. Aquí, por lo menos en Sinaloa, y no sé si en la Cámara Federal tengan el mismo esquema, por ejemplo, del trabajo, por el esquema de honorarios profesionales, que no le da ninguna garantía al asesor de permanencia. O sea, cualquier día se le antoja al diputado y dice, ¿sabes qué? Pues ya no me sirves y ya no te quiero, o ya me traicionaste, o ya pesa más el maletín y no me lo puedes cargar y te vas, ¿no? Entonces, el servicio civil de carrera creo que es algo que tiene que seguirse implementando, pero bajo condiciones y características, creo yo, distintas a las que han prevalecido hasta el día de hoy. Porque esa es otra. Todos los parlamentos, incluido el Senado, y ahorita pues yo traigo a colación el caso, por ejemplo, de los libros de 2,000 pesos del Senado de la República, lo que ha sucedido también en la Cámara de Diputados Federal, lo que observamos que sucede aquí en este Congreso y que ha sucedido al paso de los años, pues también hay una serie diríamos, hay una cultura que más allá de las alternancias que se den, prevalecen, perviven, permanecen, están ahí presentes y tienen que ver con toda la vida parlamentaria. Entonces, yo creo que como punto de partida, este libro, este conocimiento que se nos trae es interesante. Yo le decía a Ríos hace rato, pues venimos a ver qué aprendemos, ¿no? Y me dice él, es que todos los días se aprende. Sí, efectivamente. Pero el trabajo aquí siempre está inacabado, por lo menos es mi punto de vista, ¿no? Siempre está en evolución y hay que estar buscando desterrar esas prácticas viejas que se siguen repitiendo. Gracias. Sí, muchas gracias por el comentario. Bueno, en efecto, al servicio de carrera le falta mucho todavía en la Cámara de Diputados y bueno, a nivel federal pues quedó por ahí olvidado, sería algo que se tendría que rescatar probablemente en el próximo sexenio, pero bueno, en la Cámara de Diputados el servicio de carrera está en la ley desde el 99 o el año 2000 me parece, y quedó en el olvido, y llegamos en 2019 y por instrucciones del diputado, entonces presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado, pues se rescató el servicio de carrera. Y ahora
precisamente para apoyar la labor de los diputados, porque pues, en efecto los asesores no se dan abasto. Este servicio de carrera lo empezamos en los centros de estudio, que no es otra cosa más que apoyo de staff técnico especializado para los diputados y diputadas, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos, antes había personas que ni siquiera habían terminado la licenciatura y tenían plazas de investigadores parlamentarios. Ahora ya tenemos, todos son perfiles de investigadores parlamentarios, tienen por lo menos maestría, muchos tienen doctorado, ¿no? Y han hecho investigación. Entonces, este servicio de carrera, pues precisamente ha dado inicio en esa parte que apoya precisamente la labor técnica que requieren los diputados, las diputadas, ¿no? Y pues bueno, hay que continuar avanzando. Lo que ya propusimos y estamos esperando que se implemente próximamente es un concurso de secretarios técnicos de las comisiones y de asesores de las comisiones, ¿no? Por supuesto lo tenemos que hacer de ciertas maneras, con ciertos candados, porque tampoco queremos que sea una camisa de fuerza, ¿no? Si el diputado presidente de una comisión pues ya no se lleva bien con ese secretario técnico que es del servicio de carrera, pues ni modo que tengan a fuerza que trabajar juntos, no va a salir, no funcionan así las cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a tener ciertos candados, pero la idea es conservar. Si ya identificamos a un recurso humano que es valioso, pues bueno, pues conservémoslo. Si no se lleva bien con el diputado, pues bueno, lo movemos a otra área, a otra comisión, ¿no? Pero eso ya lo propusimos, estamos esperando que lo aprueben los diputados y con esto continuar avanzando en la profesionalización de la Cámara, que como ya les decía, es un tema que a mí me preocupa, en parte porque, como bien decía en mi reseña, trabajé con el licenciado Marcelo Ebrard, y él fue el que creó la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, porque él siempre ha estado preocupado porque los funcionarios, las funcionarias estén mejor preparados, porque sabe que esa es la única forma de que se van a tomar mejor las decisiones en beneficio pues, del país en general. Gracias. Gracias. Tenemos una última participación. Adelante. Gracias, buenas tardes. Ignacio Guadalupe Campa Verduzco, secretario técnico de la Comisión de Fiscalización. Gracias por este libro. De hecho, ya nos lo hicieron llegar. Un comentario nada más para que no se vaya con la idea de que este Congreso no ha trabajado en relación a la institución del Servicio Civil de Carrera. Este Congreso está establecido en su artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso, donde se instituyó precisamente en el año 2020 el Servicio Civil de Carrera. Cierto es que ha quedado un poco suelto y ocupamos avanzar más en este planteamiento, pero ya lo tenemos establecido. A mí la verdad me da mucho gusto ver compañeros. Yo tengo relativamente poco, 13 años aquí en el Congreso, he visto desfilar compañeros asesores que fueron de un partido, de otro partido y de otro partido, han ido trascendiendo. ¿Por qué? Precisamente por lo que acaba de señalar, por el desempeño de su trabajo, que han hecho un trabajo bien, no necesariamente casado con un partido, con X diputado. Igual mi petición va en el sentido, como lo señaló el señor secretario de un inicio, nos falta mucho por avanzar. Yo he visto, precisamente, a mí me pesó mucho ver en diciembre que acababan de concluir ustedes el curso en línea. Me hubiera gustado muchísimo haberlo tomado. No sé si giraron invitación aquí al Congreso. En ocasiones, aun cuando nos han invitado a muchos cursos, la verdad es que muchos otros ni siquiera nos enteramos. La idea y mi petición va encaminada a eso. Si ustedes, por medio del secretario, por medio del Instituto de Investigaciones Jurídicas, ese tipo de cursos, ha habido cursos en el Instituto Belisario Domínguez que no aterrizan a nosotros, en ocasiones se quedan allá en el instituto, no nos enteramos, quedan por ahí volando, que son de gran importancia para nosotros precisamente poder desarrollarlos. Creo yo faltaría un poco más ahí de coordinación precisamente de ese instituto y hacernos llegar todo ese tipo de invitaciones. Es mi comentario. Sí, muchas gracias. La intención ahora es que ese curso lo grabemos para que esté online y disponible en cualquier momento para todo
todo el mundo, ¿no? Y la verdad es que comunicar las cosas incluso dentro de la misma Cámara, luego es difícil, ¿no? Porque aunque lo pongamos en el portal de la Cámara, lo mandemos por mail, lo pongamos en Twitter, en las redes sociales, luego no todo el mundo se entera, ¿no? Pero la cosa es estar como ahí pendientes, ¿no? Y esperamos este año tenerlo ya online y disponible todo el tiempo para toda persona que lo quiera hacer. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta a través de las redes sociales. Son Paralelo 23, se llama el Facebook. ¿Cuáles son los insumos indispensables que debe tener un asesor para definir forma y fondo de una iniciativa? Esa es una de ellas. ¿Qué determina la productividad legislativa de un diputado? Y la última, ¿cree que México pasará algún día del régimen presidencialista al régimen parlamentario? Bueno, pues les diría que todas las tres preguntas son temas de tesis doctorales, ¿no? La verdad. Pero bueno, sí, insumos, lo de insumos, pues de entrada, y bueno, teniendo como referencia a la Cámara de Diputados, a mí me parece que dependiendo del tema de la iniciativa, habría que estar muy bien informado, muy bien documentado sobre el tema, preguntarle a los actores a los que vas a afectar, es decir, reunirte con ellos, ¿no? Porque cuando las leyes se hacen solo desde el escritorio, seguro te vas a equivocar, ¿no? Entonces hay que tener muy claro cuál es el problema público que se está pretendiendo atender, ¿no? Y reunirse, sentarse con todos los actores y para identificar cuáles pueden ser los problemas que pueden surgir, y desde luego, bueno, está la academia, la empresa, ¿no? Los mismos centros de estudio. Aquí entiendo que tienen un instituto de investigaciones. Me parece que eso, a partir de ahí, ¿no? Hacer una muy buena investigación de tierra, ¿no? Luego la segunda, ¿cuál era? Perdón. A la de productividad. ¿Qué determina la productividad? Bueno, pues hay muchos factores, ¿no? La verdad es que es bastante complejo. Se decía aquí, me parece que lo comentaba el diputado Jesús Ibarra, tiene toda la razón, no se trata nada más de hacer la iniciativa, hay que cabildearla al interior del grupo, al exterior, e igualmente también, si uno tiene como toda esta información de a quién vas a afectar, pues vas a poder identificar quiénes son tus aliados internos, externos, ¿no? Y pues bueno, también afectan muchas otras cosas, ¿no? La agenda política, es bastante complejo, ¿no? Como decía, es un tema de tesis doctoral, ¿no? Pero también es verdad que últimamente, en los últimos años, tenemos este problema de sobre legislar. Entonces hay una cantidad de iniciativas que están ahí atoradas, ¿no? Y no necesariamente es que no sea productivo, es que hay veces de verdad pues no alcanza el tiempo, ¿no? O los tiempos políticos. Y la tercera era bueno, pues es decir, como decía, pues es un tema complejo. A mí me parece que no se trata de cambiar a un sistema parlamentario, no tiene que ser así necesariamente. Los Estados Unidos es un sistema presidencialista, pero tienen un Congreso mucho más fuerte, ¿no? Mucho más poderoso que este. Y fíjense, eso es muy interesante que quiero comentarles. ¿Por qué es más fuerte el Parlamento, bueno, el Congreso norteamericano? Bueno, de entrada, ¿saben cuántos asesores tienen en una de las comisiones? La que quieran. Tienen entre 200 y 1,000 asesores en una comisión, que ellos la llaman comités. ¿Cuántos tenemos en la Cámara de Diputados? Un secretario técnico y 2 asesores, más algunos otros que puedan, ¿no? Eso es lo que hace fuerte al Congreso norteamericano, porque ¿cómo puede ser fuerte un Congreso frente a un Poder Ejecutivo? ¿O por qué es más fuerte el Poder Ejecutivo? Porque el Poder Ejecutivo ha venido formando funcionarios públicos, cuadros, aunque no tengan servicio de carrera, que en México lo tenemos, pero ya saben que es como que, ¿no? En México como que siempre somos, pues sí está, pero no está, ¿no? Hay un servicio de carrera que medio funciona, realmente no funciona, ¿no? Pero bueno, el punto es que hay un servicio de facto en México. Los funcionarios públicos de Hacienda, que yo trabajé en Hacienda en algún momento, son funcionarios públicos que tienen muchísimos años,
que conocen muy bien su trabajo y que no los cambian ahora que llegó, bueno, ahora, en 2018 que llegó el presidente López Obrador, cambiaron algunos, pero los de abajo siguen los mismos, que yo conozco a muchos, siguen los mismos. Es un servicio de facto. Entonces, por eso es una secretaría muy fuerte, muy seria, muy comprometida con el trabajo que hace, ¿no? Para hacerle frente a una secretaría como esa, si tú estás en el Congreso, ¿no?, y tienes una comisión de presupuesto que tiene, no sé exactamente ahorita cuántos asesores tengan, ¿cuántos quieren? 10. Imposible, ¿verdad? Es imposible. Lo que hay que hacer es fortalecer al Congreso con los cuadros de asesores técnicos. ¿Para qué? Para poderle hacerle frente al Ejecutivo. No porque el Ejecutivo sea el enemigo, no es el enemigo. Eso es lo que dice la ley. Una facultad del Congreso es el control. Y la única manera que el Congreso puede controlar es teniendo mejores cuadros técnicos. Entonces, no se trata de cambiarnos a un sistema parlamentario, se trata de fortalecer al Congreso. Gracias. Muchas gracias, maestra. Pues agotada la sesión de preguntas y respuestas, se le solicita al diputado Jesús Ibarra Alfonso Ramos de lectura y haga entrega del reconocimiento que se otorga a la maestra Graciela Báez Ricardes por parte de este Poder Legislativo. Muchas gracias, secretaria, por su excelente participación y este congreso en nombre de todos los que lo representamos, desde los diputados, pasando por este gran staff de asesores que tiene este congreso y de todo el personal que labora, hasta quienes nos atienden todos los días en las sesiones. Te hacen un reconocimiento y dice así: el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa otorga el presente reconocimiento a la maestra Graciela Báez Ricardes, secretaria general de la Honorable Cámara de Diputados, por la magistral presentación del libro Cómo ser un asesor legislativo, celebrada el día viernes 17 de febrero de 2023 en el Palacio Legislativo. Firma el ingeniero José Antonio Ríos Rojo, secretario general de este Congreso. Muchas gracias. Solo resta agradecer la valiosa atención de las autoridades y al público que hoy nos acompañó de manera presencial y virtual en la presentación de esta interesante obra titulada Cómo ser un asesor legislativo. Invitamos a los secretarios técnicos y asesores del Congreso pasen por un ejemplar a la mesa de recepción. Muchas gracias.